Mateo 27, versículo 1. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4, he pecado, dijo, ¿verdad? Porque traicioné a un hombre inocente. ¿Quién lo estaba diciendo? Judas. ¿Quién era Judas? Uno de sus discípulos. Y luego la respuesta de los sacerdotes fue: ¿qué nos importa? Contestaron: ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Número 1, porque no tenía arrepentimiento. Judas solamente tenía remordimiento. ¿Sabes? A veces nosotros sentimos remordimiento por lo que hacemos, pero no tenemos un arrepentimiento, y es muy diferente. Y entonces, cuando no hay un arrepentimiento y hay un remordimiento, solamente puedes hacer muchas cosas. Judas se ahorcó. Dice en el 6, los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Sí, ¿cómo lo vamos a echar en el arca santa, pura y sin mancha? Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo pueden? Estaban utilizando esas monedas para matar a Jesús, pero sin embargo guardan la apariencia. Luego, versículo 7, de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros, para calmar su conciencia. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. Versículo 11. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el nombre Barrabás? Barrabás significa el Hijo del Padre. El Hijo del Padre murió en lugar del Hijo del Padre. Jesús murió en tu lugar y en mi lugar, y ahora somos ¿quién? El Hijo del Padre. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Sí, porque ellos no hacían milagros.
Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado ¿qué? ¿El Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la tumba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y vean lo que responde la gente. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte. En otra versión dice: que su sangre caiga sobre nosotros. Wow. Nosotros, que caiga, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros, ¿qué? Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. ¿Sigues conmigo? Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y le golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, versículo 45, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí, entendiendo mal, pensaron que estaba llamando al profeta Elías.
Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y lo puso sobre su caña de junco y la levantó para que pudiera beber, pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato. Le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y ¿qué hacían? Observaban. ¿Ya me paro ahí o le sigo? Al día siguiente, que era el día del descanso, ¿qué día era el día de descanso? Domingo. Los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. ¿Por qué te digo que era domingo? Porque ese era el primer día de la semana. Y para nosotros el domingo, el día de la resurrección de Jesús, es el primer día. Por eso nos reunimos los domingos realmente. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias, aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Capítulo 28. El domingo, por la mañana, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Quiero hacer un paréntesis. ¿Quiénes fueron las últimas que estuvieron ahí en la crucifixión de Jesús? Las mujeres. Miren, yo no tengo nada en contra de los hombres porque soy hombre, ¿verdad? Pero da la casualidad que yo llego a una iglesia, por ejemplo, cuando voy a predicar a alguna iglesia, ¿y sabes qué abundan? Las mujeres. ¿Sabes quiénes son las más fieles y que están en el ministerio? Las mujeres. Las que estaban al final en la crucifixión fueron las mujeres que seguían a Jesús y un solo hombre. ¿Quién? Juan, el discípulo amado. ¿Quiénes son las primeras que corren a la tumba de Jesús? Las mujeres. Las mujeres, cuando Jesús estaba vivo, eran las principales promotoras y sostenedoras del ministerio de Jesús. Dice que ellas, de su dinero, de sus dotes, de lo que le quitaban al marido, yo no sé, dice que de su dinero le daban
para el ministerio de Jesús. A mí eso me impacta y me llena de celos santos. Y entonces ahora resulta que es el día de domingo y está María Magdalena y la otra María y fueron a ver la tumba. Ellas, no los discípulos, ellas. Y de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo del susto. A eso lo digo yo. Se supone que ese era el día más triste de la vida de todos los seguidores de Jesús. Les habían matado al maestro. Ellos pensaron que el maestro Jesús iba a tomar el lugar como la autoridad en Jerusalén, porque no habían entendido las escrituras. Judas y muchos de sus discípulos pensaron que iban a tener un puesto, un buen hueso dentro del ministerio de Jesús. Porque él, como el mero, pues iba a repartirles, pues a quién primero, sino a los que andaban con él, ¿verdad? Eso pensaron sus discípulos. Pero ignoraban las escrituras, o Dios no les había dado entendimiento para que supieran esto. Pero dice, en el día más triste, porque se murió Jesús. Se murió la esperanza. Imagínate que pones tu esperanza en alguien y de repente se muere. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En el día donde todos estaban afligidos, dice que de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor, imagínate la escena, baja un ángel. Yo creo que se oyó fuerte. Yo creo que descendió y se movió todo lo que estaba alrededor. Y dice que corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. A ver, que la vuelvan a tapar. Los guardias, a los que habían puesto, estaban ahí. Cuando vieron el ángel, se desmayaron. Valientes guardias. Entonces, 5. El ángel les habló, ¿a quiénes? ¿Cuántas mujeres hay en este lugar? 5, 6, ¿dónde está Estrella? 6. ¿Cuántos hombres sabemos en este lugar? 2, 4, 6. Les ganamos, habemos 7. Pero aquí dice que se les habló a las mujeres y les dijo, no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les ha dicho. Y las mujeres, bien obedientes, dice que fueron a toda prisa. Seguían asustadas, ¿verdad? Dice, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Pero si todavía no habían visto a Jesús. O sea, creyeron lo que les dijo el ángel, pero todavía no estaban viendo a Jesús. Dice aquí, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro. ¿A quiénes? A las mujeres. Y las saludó.
En griego esta palabra saludó, ¿saben qué significa? Significa algo tremendo y poderoso. Les dijo hola. Pero no era el hola, no era el saludo, era la presencia del que estaba dando el saludo. Era la presencia de Jesús. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos. Es la primera vez esta palabra de díganle a mis hermanos, es la primera vez que Jesús utiliza ese término ya resucitado. Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir a los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Eso fue la mentira, pero la verdad es lo que sucedió a continuación en el versículo 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Yo no sé, pero esto cada que lo leo. ¿Tú has visto a Jesús? Digo, porque si alguien lo ha visto, yo escucho los testimonios que salen donde dicen: no, es que Jesús me apareció y me llevó al cielo y me enseñó el cielo, o Jesús me llevó al infierno. Y yo digo: no, mejor que no me lleve a ningún lado, ¿eh? Al cielo sí, al infierno no. Pero hablan de que vieron a Jesús. Mira, ninguno de los que estamos aquí creo que hemos visto cara a cara a Jesús, pero sin embargo hemos determinado creer en Él. Y tú eres bienaventurado. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dile al que está al lado: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Híjole, qué tremendo. ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué te digo que tú lo digas? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? A mí se me dio toda autoridad. ¿A dónde? En el cielo. ¿Y dónde? Y en la tierra. Entonces yo, el que tengo toda autoridad, te digo a ti: ve. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo te doy la autoridad para que vayas. Yo te voy a respaldar. Y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta ahorita, al ratito, dentro de una hora? Dice que va a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Ahí te va. Escucha, abre tus oídos. Cuando Jesús muere y resucita, recibe toda autoridad. Recibe un nombre que es sobre todo nombre.
Y Él dice que Él le da a quien quiere. ¿Sí o no? Y Él determina darte toda autoridad para que vayas y ores, y los que están endemoniados sean libres, y los que están enfermos sean sanados. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no eres tú. Cuando tú hablas de la palabra, es como si estuviera hablando Jesús con la gente. Cuando tú oras por un enfermo, literal, Jesús está hablando a través de ti. ¿Sabes? A veces nos enfrentamos a esta situación. Ay, este está endemoniado. Y lo más increíble es que es el mismo Jesús el que va a confrontar esta situación. No eres tú. No te creas tan importante, aunque Dios nos ha dado una autoridad. Él es. Su nombre es. Su palabra es quien hace el trabajo. Por eso murió. Ay, es que no me siento apto. Ay, si me van a pasar al frente y me van a dar ese aparato que está ahí, que cuando lo tengo en las manos me empiezan a temblar las piernas. Mucha gente le tiene miedo al micrófono. Ay, ¿y qué voy a decir? Y pasas acá al frente y se te borra todo lo que tenías preparado. Gracias a Dios que se te borra todo lo que tenías preparado, porque entonces empieza a hablar el Señor. Jesús murió para que tú puedas disfrutar. Jesús murió para que tú puedas recibir todo lo que Él determinó que te iba a dar. Porque Él resucitó. Si no, vana sería nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Mejor yo les diría, ¿saben qué? Váyanse al mundo, váyanse a disfrutar del mundo, porque Jesús no resucitó. Pero es todo lo contrario. Jesús resucitó, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por ti hasta el día de hoy. Y Él es parte de una gran familia de hijos de Dios, donde estamos incluidos tú y yo. ¿Sabes? En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que resucitaron. Ahí está el hijo de la tsunamita. ¿Quién más resucitó en la Biblia? ¿Te acuerdas? ¿Quién más resucitó? Lázaro. ¿Quién más? El hijo de la viuda de Naín. Pero algo importante es que ellos resucitaron con el mismo cuerpo. Sí, ellos volvieron al cuerpo que tenían, pero dice la Biblia que Jesús resucitó y Él tiene un cuerpo distinto, o sea, un cuerpo glorificado. ¿No dice que volaba? ¿No dice que comía? ¿No dice que atravesaba las paredes? Pero es un cuerpo con más superpoderes. Los otros tenían el mismo cuerpo que no tiene superpoderes, pero el de Jesús sí. Y como decía Eden en la mañana, la tumba de todo, Mahoma, de Buda, de muchos, sigue ahí. El cuerpo está ahí, pero el cuerpo de Jesús no está en la tumba. Él ya no está crucificado, Él está sentado
a la diestra del Padre. Y ahora hoy te puedes parar delante de la gente y decirles: en el nombre de Jesús es sano. En el nombre de Jesús es sana. Pero no se ha sanado. Hasta ahorita yo he orado por muchos y no se sanan. Tú ora por el que sigue como si los que ya oraste hubieran sanado. Él está vivo. Y aunque tú no te sientas como que es que no lo he visto, Él está vivo. Él resucitó. Y gracias a eso, tú puedes ponerte hoy delante de Él y decirle: Señor, estoy aquí, me siento mal, te pido que me ayudes. Gracias a eso puedes ir con una persona que tiene una necesidad y decirle: en el nombre de Jesús, sé libre, sé sano. Y la gente recibe en su espíritu la palabra que proviene de Dios, la palabra que son soltadas por ti, pero que tienen el poder de hacer milagros porque son las palabras de Dios. ¿Tienes alguna necesidad? Háblale a cualquier persona dentro de la iglesia. Y cuando digo a cualquiera, es a quien sea. Y con el entendimiento de que esa persona que has recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador habla en el nombre de Jesús, tu milagro puede venir a la luz. Porque tú vas con el entendimiento de que es la voz de Jesús. Espera un milagro, porque Él resucitó. Espera un milagro porque Él vive. Espera un milagro porque Él dice que con la autoridad que le fue dada, le dio la autoridad a los discípulos. Te digo algo, esa autoridad se extiende a cada generación de cristianos que nace de nuevo. ¡Wow! En el momento que tú naciste de nuevo, la autoridad de Dios vino sobre tu vida. El problema es que no hemos entendido muchas veces que tenemos que tomar la autoridad y comportarnos de acuerdo a esa autoridad. Estaba oyendo el testimonio de una profeta de Dios, todavía vive, y entonces le estaban entrevistando y tiene una voz. ¿Cómo la explico? No es burla, pero tiene una voz penetrante, tan chillona, que cuando la escuchas después de una prédica completa, así como que dices: ay. Pero le preguntaron, le dice un hombre y le pregunta: oiga, profeta, y yo la he escuchado reírse. Dice: es más, la escuché reírse cuando estaba haciendo una liberación y usted se rió del demonio. Me gustó su risa. Y el demonio se fue. Y le dice: ¿cómo hace eso? Dice: bueno, es que simplemente tomo la autoridad que Dios me ha dado. Me comporto de acuerdo a la autoridad que me ha sido dada en el nombre de Jesús. Entonces cuando me río, los demonios no soportan esto, porque me estoy burlando de ellos. Y con una risa tan chillona, pues mejor se van. Eso se llama autoridad. ¿Alguna vez te has topado con un ladrón que saca la pistola? Dame todo tu dinero. Porque aunque no lo crean, el ladrón, si es un ladrón profesional, habla con autoridad. Si es un mediocre ladrón, a lo mejor hasta le empieza a temblar la voz. Y esos son los más peligrosos, porque como les está temblando la mano y tienen la pistola ahí,
se les puede ir un tiro. Pero tú tienes toda autoridad. Les conté la historia de esta familia que están entrando en su casa. Creo que sí, ¿no? Están entrando en su casa. Se ve el video, cómo van con sus hijos. Y de repente de la nada sale un ladrón con una pistola y les dice: danos todo lo que tienes. Dame todo lo que tienes. Y entonces la esposa así como que se le quería ir encima, pero como veía la pistola y no sabía qué hacer. Y el esposo, sí les conté, ¿verdad? Que se hincó y se puso a orar. Y tú dices: wow, ¿a quién se le ocurre ponerse a orar delante del ladrón con la pistola en la mano? ¿A quién? Bueno, pues al muchacho este, al cristiano este. Y entonces se postra y levanta sus manos y el ladrón empieza a hacer esto. Y la pistola se le cae de la mano y de repente empieza a convulsionar y se cae. Lo que más me impactó fue lo que hicieron ellos. Van y le ayudan al ladrón porque se cayó. Y entonces el muchacho patea la pistola. Yo creo que tú y yo a lo mejor agarramos la pistola por si las dudas. Y entonces están enfrente de su casa y como el ladrón está todo así, agarran al ladrón y lo meten a su casa. Y lo empiezan a ministrar, empiezan a orar por él. Y yo digo: wow. Y el ladrón termina aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo se le llama esto? Autoridad en el nombre de Jesús. Por eso murió Jesús. Mira, si uno de ustedes logra captar estos principios, yo me doy por bien servido. Yo espero que todos lo capten, ¿no? Al menos el 90%. Cuando tú abres tu boca, ya te lo digo así, literal, es Jesús. Cuando oras por un enfermo, es Jesús. Cuando le dices a un demonio que tiene que irse, es Jesús. Porque Jesús resucitó y está vivo. Y lo más tremendo, está vivo en ti. Tú eres el templo de este Dios que vive, que reina. Y tienes toda autoridad en su nombre que te ha sido dada. Aunque algunos no te crean, aunque algunos se burlen, aunque algunos te cuestionen, Dios te ha dado toda autoridad. Que no te importe lo que puedan decir los demás, que te importe lo que dice Jesús. Así es que hoy te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde. No está aquí, dijeron los ángeles, pues ha resucitado. Ahora yo te voy a decir lo contrario. Él está aquí porque está en ti porque ha resucitado. ¿Tú lo crees? La próxima vez que tú tengas la oportunidad de orar por un enfermo, de orar por un endemoniado, la próxima vez que tengas la oportunidad de orar por alguien que tiene algún problema, recuerda, no vas a ser tú. Tú eres en ese momento el Jesús para ellos. Toma a la persona que tienes al lado. Señor, gracias
porque tú estás vivo. No se trata de cómo me sienta, no se trata de lo que haya hecho, no haya hecho, de si estudié, no estudié, si me sé tantos versículos de la palabra o me sé poquitos, si sé orar, no sé orar. No se trata de eso. Se trata de que cuando abro mi boca, tus palabras fluyen a través de ella. Porque tú le dijiste a tus discípulos que cuando fueran llevados delante de las autoridades no se preocuparan por lo que tenían que decir, porque el Espíritu Santo les iba a dar en ese momento lo que tenían que hablar. Hoy podemos saber que somos las manos, los pies, el cuerpo de Jesús en esta tierra. Somos los representantes de Cristo, Señor. Somos tus representantes. Y hoy te agradecemos que tú nos hayas tomado en cuenta. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Dios. Y tú eres en nosotros. Y nosotros somos tus vestidos, Señor, tu ropa. Y tú te vistes con esta ropa, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por permitirnos ser parte de esto. Ser parte de estos tiempos. Ciertamente tú moriste y resucitaste hace más de 2000 años. Pero hasta el día de hoy, este sacrificio sigue vigente como si hubiera sido hace una hora. Gracias, Señor. Para ti sea todo el reino y toda la autoridad y todo el poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a levantar nuestras. Hola, si después del mensaje que acabas de escuchar tienes una inquietud en tu corazón, yo quiero comentarte algo. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda. No sé cuál sea la circunstancia en la que te encuentres. Tal vez hay tristeza a tu alrededor, tal vez hay incertidumbre, tal vez no estás feliz con las circunstancias que te rodean. Pero hoy yo quiero recordarte que Jesús tiene un plan para ti. Hoy yo quiero recordarte que Dios tiene cosas impresionantes para tu vida y quiero leerte un versículo. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Sabes? Si tú estás viéndonos justo en este momento, yo sé que es parte del plan de Dios. Y si tienes esa inquietud en tu corazón y sabes que necesitas algo más, eso que necesitas es Jesús. No sé si hayas intentado cubrirlo con alguna otra situación, pero yo quiero que tú sepas y que seas consciente de que Jesús es lo único que puede llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Así que si tú estás convencido de que necesitas a Jesús, de que necesitas esa gracia, ese amor y esa misericordia para tu vida, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. ¿Para qué es esta oración? Es para que tú estés plenamente confiado de que Jesús es el Señor de tu vida, de que Él se convierte en tu Dios y que tú pasarás una eternidad con Él. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy soy consciente de mis errores. Soy consciente de que no hay nada más que pueda cubrir mis pecados. Y yo te pido que con tu amor, que con tu sangre y que con tu misericordia rodees mi vida. Vengas, me limpies y me hagas salvo y justo delante de ti. Yo quiero estar la eternidad contigo. Quiero que las circunstancias de mi alrededor no importen más que tu presencia. Yo te invito, te abro mi corazón. Te pido que seas mi Señor y Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy tu misericordia se ha encontrado conmigo. Gracias porque hoy tu amor me está rodeando y yo creo en mi corazón profundamente que hay salvación para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, tú puedes ser ahora consciente y puedes estar confiado de que Jesús está contigo, de que Él está en tu corazón y de que la eternidad, tu eternidad, está segura con Él. Si has estado siguiendo nuestros mensajes, yo te invito a que nos acompañes. Si puedes compartir este mensaje con alguien más, va a ser de gran bendición y puedes transformar la vida de otra persona. Que sea un excelente día.